santo nombre, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Bien, entonces gracias a mi esposa, que ella pues siempre me está ayudando cuando hago alguna transmisión. Ella está siempre ahí a mi lado para ayudarme, ella es mi soporte, ¿no? Y también pues a Darío, a Abigail, a Estefanía, ellos siempre también están en lo que tiene que ver con la música, ¿no? Pero bien, entonces en este momento vamos a continuar. Como ya bien mi esposa explicó, hoy día más o menos de las 3 de la tarde yo subí en este Facebook y también en la página Ipue Barbones, subí la fotografía en este caso del esquema del libro de Apocalipsis, porque ayer ya lo vimos y lo estuvimos explicando. Entonces por eso envié el día de hoy en la tarde, envié ese esquema para que usted tenga ya ese esquema y usted vea cómo está distribuido el libro de Apocalipsis, con las cosas que son y con las que serán después de estas, y cada uno de los eventos que ocurre en este caso pues en cada periodo. Pero ese solamente era de una forma general, pero durante toda esta semana vamos a ir descifrando y vamos a ir viendo pues de una forma más podríamos llamar más directa cada uno de los eventos, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar en esta tarde. Entonces comenzamos con el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Vamos a ver desde el 1 al 4. Desde todo esto vamos a estudiar del 1 al 4, vamos a ir viendo uno por uno. ¿Por qué? Porque ya el día de ayer en la introducción que hicimos vimos lo que tiene que ver del 1, 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Entonces hoy nos toca Apocalipsis 1, versículo 4, vamos a ver hasta el versículo 20 y de ahí continuamos para adelante si el tiempo nos da. Bien, entonces esta sería la lección número 2, Entonces lo primero que encontramos en este versículo es la salutación que se le da a las 7 iglesias, ¿no? Bien, entonces el libro se dirige a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Eso está en el versículo 4. Entonces el libro se dirige a las 7 iglesias que están en Asia. Asia era una provincia de Roma. Entonces no es el continente asiático, no. Entonces hoy esto está situado en Turquía. Es verdad que Turquía está cerca del continente asiático, sí, casi está a la frontera, pero Turquía es un país de Europa. Entonces no nos vayamos a confundir cuando nosotros escuchamos pues que estas iglesias estaban en Asia. Entonces Asia era en ese tiempo una provincia de Roma, ¿no es cierto? Lo cual hoy está ubicado en el país de Turquía. Entonces no tiene nada que ver con el país asiático. Bien, entonces seguimos. Continuamos. Entonces lo primero que vemos que Juan desea a las iglesias es gracia y paz. Entonces eso es lo primero que vemos, ¿no es cierto? Que le dice, pues te deseo gracia y paz. Usted puede ver ahí en el capítulo 1 versículo 4 que el apóstol le dice, te deseo gracia y paz. ¿Por qué se le desea gracia y paz? Entonces, pero hay que recordar que todo esto que está escribiendo el apóstol es lo que el Señor le está diciendo que escriba. O sea, no son las palabras de él, son las palabras de el Señor Jesucristo a través de la escritura que Juan está llevando por la revelación que él está recibiendo de parte del Señor Jesús. Entonces eso para que nosotros tengamos un poco presente eso, ¿no? Entonces bien, lo primero que él recomienda es gracia y paz. Bien, entonces ¿qué significa gracia? Gracia quiere decir el favor y la fuerza inmerecido que necesitan en la vida cristiana día a día cada persona. ¿Por qué la fuerza? ¿Por qué usted dirá la fuerza y el favor inmerecidos? Porque no merecíamos nosotros eso. ¿O usted cree que merecía eso? No, nosotros no lo merecíamos. Lo que pasa es que por la gracia de Dios nosotros somos lo que somos. Entonces esto es el regalo. En otras palabras, es el regalo que Dios le ha entregado al hombre, que es la gracia. La fuerza
y también el valor que no merecíamos nosotros, pero que Él nos da para que nosotros día tras día podamos resistir a las circunstancias por las cuales nosotros nos estamos presentando como cristianos, como seguidores, como verdaderos hijos de Dios. Entonces eso es lo primero que se le está a Él dando, ¿no? A las 7 iglesias le dice gracia, y la otra salutación es paz. Entonces, ¿por qué se le da paz? Paz es la tranquilidad, escúcheme bien, es la tranquilidad resultante que habita en el creyente por ser una persona que está pues allí con el Señor, y esta paz es lo que le permite a ellos poder soportar la tristeza, la persecución y aún, si es posible, la misma muerte. Entonces, por eso es que los discípulos, ellos murieron porque ellos también tuvieron esa paz que el Señor les había entregado y esa gracia. Quiere decir, entonces, paz quiere decir entonces lo que le estoy diciendo, pues la fuerza para poder resistir la tristeza, para poder resistir la persecución y aún hasta poder resistir la muerte misma. Ajá. Entonces, por eso es que se le da gracia y paz. ¿Sí? Seguimos. Entonces, seguimos en el mismo capítulo y en el mismo versículo, capítulo 1, versículo 4, estamos allí, no hemos salido todavía. Este nombre se refiere el que es y que era y el que ha de venir. Entonces, así se le dice al Señor Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, este nombre se refiere a Jesucristo. Sí, ese nombre que usted encuentra allí, el que es y que era y el que ha de venir, está haciendo referencia a Jesucristo. Entonces está afirmando en este caso al sempiterno Dios, al sempiterno Dios. Cuando hablamos del sempiterno Dios o lo que es sempiterno, quiere decir que dura para siempre y no tiene fin. Ese es el significado, sempiterno, que dura para siempre y no tiene fin. Entonces podemos ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Entonces ahí ese título que se le da ahí a Jesús, el que es y que era y el que ha de venir, está hablando del sempiterno Dios. Ajá. El cual es el Señor Jesucristo. Quiere decir que no tiene principio ni tampoco tendrá fin, porque Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice allí? Hebreos 13:8. Amén. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ajá, ¿sí ven? Entonces ese es el título que se le da allí como el que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, el sempiterno Dios, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, aquí lo que está catalogando a Jesús como el Dios único. ¿Sí? Seguimos. Seguimos en el mismo versículo, versículo 4. Los 7 espíritus que están siempre delante del trono. Entonces aquí vemos los 7 espíritus que están siempre delante del trono. Entonces estos 7 espíritus que están delante del trono está haciendo una referencia al Espíritu Santo. Hace una referencia al Espíritu Santo en sus características sectuples, quiere decir que se divide como en 7. Veamos lo que dice Isaías 11, 2 y 3. Entonces está haciendo referencia al Espíritu Santo en sus características sectuples, quiere decir que es como que se divide en 7. Ajá. Isaías 11, 2 y 3, ahí encontramos, ¿no es cierto?, a este espíritu dividiéndose como espíritu de poder, espíritu de... Ahí, leámoslo para ver. 11, 2 y 3. Amén. Isaías 11, 2 y 3 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ajá, perdón un ratito. Entonces cuando reposará sobre él el espíritu de Jehová, está haciendo referencia aquí al Espíritu Santo, el cual aquí se divide en 7. ¿Para qué? Para fortalecer al hombre. A ver, ¿qué dice? Espíritu de sabiduría. 1. Espíritu de inteligencia. 2. Espíritu de consejo. 3. Y de poder. 4. Espíritu de conocimiento. 5. Y de temor de Jehová. 6. Y falta 1. A ver, Espíritu de Jehová. Ya, ese no lo dijo. Sí. No, eso no lo dijo primero. Vuelvo a decir. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ya, 1.
espíritu de sabiduría 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, de poder, 5, espíritu de conocimiento 6, y de temor de Jehová. es 7. Entonces, esos son los 7 espíritus septuples que habla en este caso, pues, Isaías, capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Entonces, estos 7 espíritus que está hablando allí, ¿no es cierto? En el versículo 1, capítulo 1, versículo 4, está hablando, hace una referencia al Espíritu Santo en su espíritu como septuples, ¿no? Ya, séptuple, sí. Entonces, seguimos. Jesucristo es el testigo fiel, el primero de los muertos, ¿sí? Entonces, Jesucristo es testigo fiel, el primogénito, escúcheme bien, el primogénito de los muertos. Esto ya lo encontramos en el verso 5, o en el capítulo, sí, versículo 5. Jesucristo, testigo fiel, el primogénito ¿de qué? De los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ajá. Entonces esto está en el versículo 5. Esto declara a Jesús como Dios. Esto declara a Jesús como Dios. Él es el testigo fiel. Escúcheme bien, Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de entre todos los muertos. Esto indica que Él tiene el lugar de preeminencia. Que Él tiene el lugar de preeminencia. Quiere decir que Él es el primero en todos. Él siempre va a ser el primero en todo. Entonces, esto quiere decir que Él tiene el lugar de preeminencia entre todos los que, en este caso, los que resucitaron. ¿Sí? Entonces, Él tiene la preeminencia de todos los que resucitaron. Por eso es que la Biblia habla primicia de los que durmieron. Entonces, podemos ver en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Entonces, Él tiene la preeminencia entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que murió y tuvo pues que resucitar. Entonces, eso quiere decir que Él es el primero de entre los muertos que resucitaron. 1 de Corintios 15, 20, ¿qué nos dice? Amén. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Entonces por eso a Él se le da la preeminencia, porque Él es el primero de entre los muertos que volvieron a la vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él se levantó con el poder que en Él mismo habita, porque Él es Dios. Entonces por eso dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces todo ese poder que habitó y que habita en el Señor Jesucristo fue el que lo volvió otra vez a resucitar de entre los muertos para hacer la preeminencia entre los que durmieron. Bien, seguimos, ¿no? Entonces seguimos en el mismo verso 5. Después de este saludo inicial que Juan está dando, escribe un tributo al Señor Jesús. Quiere decir que lo presenta a Jesús. ¿Cómo lo presenta a Jesús él? Primero, habla de Él como el Salvador, como el que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Entonces lo presenta a Jesús así en el verso 5. Entonces lo presenta a Jesús, ¿no es cierto?, como el Salvador, como el que lavó y el que nos amó, ¿sí?, y perdonó nuestros pecados con su sangre preciosa. Entonces así lo presenta primeramente en este caso a Jesús. Otra presentación más que hace, dice: el que nos amó. Escúcheme bien, el que nos amó. Aquí está hablando de tiempo pasado. El que nos amó. Ajá. El que nos amó, hablando de un tiempo pasado. Indica una acción terminada. El que nos amó indica una acción terminada. Su obra redentora es una obra terminada. Escúcheme bien, su obra redentora es una obra terminada que jamás se volverá a repetir. Entonces, Él dice, el que nos amó. ¿Por qué dice el que nos amó? Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él estuvo demostrando su amor. Y cuando Él demostró su amor, fue una obra que ya terminó Él. O sea, esa es la obra redentora.
la muerte de Él en la cruz del Calvario. Entonces ahí terminó su obra redentora y no volverá otra vez a ver otra obra redentora como esa. Por eso dice que es una acción ya terminada. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces de ahí para adelante vendrá la acción de nosotros si es que aceptamos ese sacrificio. El que acepta ese sacrificio con el cual Dios nos amó, no quiere decir que nos ha dejado de amar, nos amó, Él nos sigue amando, pero su obra redentora ya terminó. Entonces ahora nos toca a nosotros aceptar esa obra redentora para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos cuando ya partamos de esta tierra o cuando Él nos venga a buscar. Bien, entonces hay que entender eso, ¿no? Seguimos. Su amor sigue. Eso sí, su amor sigue, su amor no se va a terminar. Su amor sigue para siempre. Eso sí, su amor sigue para siempre. Su amor está allí al lado de usted. Por eso es que Dios a usted lo ama. Y cuando usted hace algo contra Él y le pide perdón, Dios no puede negarse. Ahora no se puede negar porque su amor sigue. Hasta cuando la iglesia esté en la tierra, su amor seguirá en vigencia. Seguimos. En el verso 6 entonces también encontramos. En el verso 6 encontramos lo mismo, ¿no? Pues estamos en continuación después del saludo inicial. El tributo que en este caso pues que el apóstol Juan está dando acerca del Señor Jesús. Este Señor glorioso es el mismo, escúcheme bien, este Señor glorioso es el mismo que nos ha hecho ¿qué? Que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso quiere decir que con su obra redentora, ¿no es cierto?, y nosotros que hemos aceptado ese sacrificio, entonces hemos pasado de ser criaturas a ser hijos de Dios y a tomar un lugar junto a Él como reyes y como sacerdotes de Él. Entonces esa es otra cosa que Él está en este caso pues explicando para que nosotros comprendamos la importancia que tenemos en la tierra y lo importante en este caso que nosotros somos para nuestro Creador. Bien, seguimos en el mismo capítulo, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 estamos, ¿no? Bien, es el que viene en las nubes. Escuche bien, es el que viene en las nubes para juzgar a sus enemigos. Es el que viene en las nubes o el que regresa en las nubes para juzgar a sus enemigos y establecer su reino en la tierra. Y establecer su reino en la tierra. Esto ya lo encontramos en el versículo 7, ¿no? Ahora seguimos al versículo 8 del capítulo 1 todavía. Él es el alfa. Él es el alfa, el principio y el fin. Todo eso se está refiriendo a Jesús. Él lo está pues presentando a Jesús de esta manera. Él es el alfa, el principio y el fin. Y el que creó todas las cosas. Y el que creó todas las cosas al principio. Y el que llevará al final todo lo que Él creó. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Que Él es el principio, que Él es el principio y el fin. Eso quiere decir que Él es el primero, Él es el que hizo todas las cosas y Él es el que llevará a fin todas las cosas que Él quiso, como Él lo quiera, pues, en este caso, hacer. Bien, entonces seguimos. Entonces, Él lleva, pues, el final. Todo esto para la raza humana que nosotros estamos en este caso pues en la tierra. Seguimos con el mismo versículo 8. Tal como el alfa y la omega, escuche bien, tal como el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces, Él presenta así, ¿no es cierto? Se presenta como el principio y el fin, porque Él tenía o porque estaban en esa cultura todavía, pues, ¿no es cierto? Entonces, tal como el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, así el Señor es el que empieza y concluye el plan divino para este mundo. Seguimos entonces, ¿no? Él es
el origen y la meta mismo de la creación. Escúcheme bien, Él es el origen y la meta mismo de la creación. Porque la Biblia dice que por medio de Él y para Él fueron formadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sea lo que sea, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces así lo está presentando el apóstol Juan a Jesús, como el primero, como el alfa y la omega. Entonces hay que recordar que este título que nosotros encontramos allí, principio y fin, el todopoderoso y el que ha de venir, este título se está refiriendo, o este es el nombre, en otras palabras, con el que lo están llamando a Jehová, que es Jesús. Amén. Bien, seguimos. Aquí con este título se aplica al Señor Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿no es cierto? Se está refiriendo también, con este título se refieren a Jehová, pero en este caso, allí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Seguimos, entonces encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 22, 13, 12 y 13, y dice: al que venciere, veamos qué dice allí. 22, 12. 12 y 13. Amén. Apocalipsis 22, 12 y 13 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Entonces aquí lo que está diciendo es que al que venciere o al vencedor, ¿no es cierto? Está hablando pues de que Él es el alfa y Él es la omega, al que ha de venir. Entonces, el Dios todopoderoso. Bien, entonces la única conclusión que nosotros llegamos en cuanto a esto es que Jesús del Nuevo Testamento, el que nosotros conocemos, que Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. O sea, esa es la conclusión a la cual nosotros podemos llegar, que este Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque encontramos, por ejemplo, en el libro de Isaías que dice: a ningún otro daré mi gloria. Y está presentándose a Jehová como el creador, mientras que nosotros ya encontramos a Jesús siendo el creador y que en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces eso quiere decir que Él tiene la preeminencia y que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, al poder ver todo esto, nos encontramos que el Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Bien, seguimos. Cuando Juan recibió la visión sobre él en la isla de Patmos, en el mar Ego, esto está en el versículo 9. Como todos los cristianos, él también sufría tribulación, porque él estaba siendo prisionero. Entonces no se olviden que él estaba prisionero en esa isla. Entonces, como todo cristiano, él también estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo padecimiento. Y en esa isla él recibió esa revelación. Y fue allí donde el Señor se le apareció y le dijo: mira, Juan, escribe todo lo que yo te voy a decir que tú escribas. Entonces él estaba allí escribiendo, estaba allí en tribulación, pero sin embargo el Señor se le apareció allí a él para que él pueda en este caso llevar a cabo la escritura de este libro de Apocalipsis. Bien, entonces él estaba sufriendo tribulaciones, pero esperaba con fe la promesa del reino. Él estaba sufriendo, sí, pero estaba esperando con fe la promesa del reino. Entonces, él sabía que en algún momento él iba a reinar con el Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo en algún momento él vendría por su pueblo. Entonces, encontramos en el verso, vamos ahora al versículo 10. Él es el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios tomó posesión sobre Juan. El Espíritu de Dios tomó
posesión sobre Juan de una manera increíble en ese día. Porque él dice, yo estaba en el día del Señor. O sea, fue como que el Señor vino y se apoderó de él de una manera extraordinaria. Y en esa manera extraordinaria que se apoderó de él, entonces ahí fue cuando él pudo ver las visiones que el Señor le estaba pues enseñando, ¿sí? Entonces esto está en el versículo 10, ¿no? Sí, dice, yo estaba en el Espíritu, claro. Entonces cuando dice yo estaba en el Espíritu es porque el Señor lo había tomado como una posesión allí de él, ¿no? Y lo había tomado de una forma tan fuerte que él pudo ver esa revelación de parte de Dios. El versículo 11 dice, enseguida oyó una gran voz, enseguida oyó una gran voz como de trompeta alrededor y le dijo que escribiera lo que estaba por venir. Entonces él escuchó una gran voz que le dijo, escribe lo que está por venir. Y que lo enviara en este caso, que todo lo que él iba a escribir, lo escriba y que lo envíe a las 7 iglesias que estaban en Asia. Entonces hay que recordar que este Asia no es el continente, sino era en ese tiempo una provincia de Roma. Y hoy actualmente esto está ubicado en Turquía. El verso 12 dice, o el versículo 12, cuando se volvió para ver quién hablaba, vio a uno como con apariencia humana, parado como en medio de un círculo formado por 7 candeleros de oro. Entonces cuando él miró y para ver quién era el que hablaba, él vio pues a una figura humana. Él vio una figura humana que estaba rodeado en medio de un círculo y habían 7 candeleros de oro. Entonces me imagino yo que la impresión de él ha de haber sido pues algo bastante fuerte cuando él miró y vio esa figura humana y vio todo eso, porque estaba viendo, era la gloria mismo, estaba viendo a Jesús en su gloria, rodeado de un círculo y rodeado de 7 candeleros de oro que estaban allí pues ellos ardiendo, ¿no? Entonces me imagino que eso era algo muy extraordinario que estaba mirando Juan, algo que tal vez nadie en el mundo pudo o puede ver. Seguimos. Cada uno de estos candeleros era un soporte que sostenía una lámpara que quemaba aceite. Entonces, en cada uno de estos candeleros había una lámpara, y en aquella lámpara había aceite y estaba encendido, y mientras la llama estaba encendida, el aceite se estaba consumiendo. Entonces lo que estaba dando a entender es allí que a esas lámparas siempre hay que estarle poniendo aceite para que la llama nunca deje de arder. Entonces, y eso es lo que corresponde a la iglesia hacer. Seguimos. La persona que Juan vio era el Señor Jesús. La persona que Juan vio era el Señor Jesús. Aquí nosotros podemos notar cómo el Espíritu va al dominio de la naturaleza en busca de símbolos que nosotros podamos entender y podamos comprender de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque si no entendemos tal vez de una manera pues muy sostificada, entonces el Señor tiene que buscar alguna manera más fácil para que nosotros podamos comprender y podamos entender. Entonces Él hace eso y lleva pues a enseñar cosas a través de la naturaleza para que el hombre pueda comprender y pueda entender en su mente finita, porque nuestra mente es una mente pues que no alcanza a entender muchas cosas. Seguimos. Entonces, vamos a seguir en el verso 13. En el verso 13 vamos a ver la presentación de Cristo. Entonces, aquí vemos, o en este caso, pues el apóstol Juan lo presenta a Jesucristo de una manera, ¿sí? De una manera especial lo presenta. Entonces, en el verso 13 vamos a ver la presentación que Juan hace de el Señor Jesucristo. Bien, en el verso 13. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Dice la Biblia que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Entonces él vio la figura y vio cómo él estaba presentado.
Entonces, los vestidos que llevaba Jesús llegaban hasta los pies. Esto significa, pues, la ropa que usaban en aquel entonces los sacerdotes, o de pronto la ropa de algún oficial de jerarquía. Aquí lo que describe la vestidura es una vestidura de autoridad judicial. Entonces, lo que está presentando ahí a Jesús es que él tiene una vestidura, pues que en este caso de autoridad. Y la autoridad que la representa como alguien que es de leyes, como alguien pues judicial. Entonces lo presenta como un juez. Entonces las vestiduras aquí largas están representando pues autoridad y también representan pues poder, en este caso a alguien que se presenta como un juez. Entonces ese es el significado de las vestiduras largas. En el mismo verso 13, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Veamos lo que nos dice en el libro de Isaías capítulo 11:5. Isaías 11:5. Si usted tiene algún lápiz y un cuaderno, anote para que usted, y la Biblia para que usted pueda seguir con lo que yo estoy hablando, porque estamos versículo por versículo, ¿no? Isaías 11:5. Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. A ver, vuélvalo una vez más para que alguien que no escuchó bionito. Y será la justicia. Ya, un ratito, mire lo que dice. Y será la justicia, o sea, está hablando de justicia, ¿no? Y será la justicia que cinto de sus lomos. Y será la justicia cinto de sus lomos. O sea, lo que está diciendo que él se presenta con una ropa, ¿no es cierto?, larga, la cual pues está hablando de autoridad y de justicia, en este caso de que él es un juez. ¿Y cómo lo representa? Con un cinto también pues que lleva en la cintura, lo cual está representando, ¿qué está representando? Justicia, dice, ¿no es cierto? Y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Sí ve? Entonces, y la verdad, la justicia. Entonces, hablando de justicia, quiere decir que ellos, los jueces, se ceñían ese cinto como justicia, porque ellos representaban la ley. Entonces, aquí está representándose a Jesús como una autoridad que es la ley, o sea, en este caso como el juez que está ceñido con ese cinturón, ¿no? Entonces, aquí lo que encontramos es este cinturón habla de justicia y fidelidad. Habla de justicia y fidelidad con que él va a juzgar. Bien, seguimos. Entonces seguimos en el capítulo 1. Estamos en el 1:4. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. 1:14 quiero decir. 1:14. Ya el 4 quedó al principio. 1:14. Bien, entonces, ¿cómo lo presenta? ¿O cómo se presenta Jesús? Su cabeza y su cabello son blancos. Su cabeza y sus cabellos son blancos. Así se describe al anciano de días. Miren lo que dice en Daniel 5:9. Entonces, cuando hablamos de su cabeza y en su cabeza cabellos blancos, estamos presentando al anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? Alguien que tiene sabiduría, pues. ¿Qué dice? A ver, si es que es así. Daniel 7:11. 7:9. Daniel 7:9. Amén. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bien, entonces aquí Daniel está describiendo al anciano de días, se lo describe al anciano de días que es el mismo Jesús. Bien, entonces esto se refiere a la eternidad. Cuando hablamos de anciano de días, estamos hablando de la eternidad. Entonces aquí la cabeza y el cabello blanco está hablando de la eternidad del juez. La eternidad del juez. La sabiduría
y la pureza de su justicia. La sabiduría y la pureza de su justicia. Eso representa la cabeza con los cabellos blancos. ¿Sí? Seguimos. En el mismo 14, sus ojos, ¿cómo eran sus ojos? Hermoso, dice la alabanza. Sus ojos como llamas de fuego. Sus ojos resplandecían como llamas de fuego. En otras palabras, el Señor tiene un conocimiento. Escúcheme bien, en otras palabras, lo que está aquí descifrando es el conocimiento de Dios. En este caso de Jesucristo, ¿no? Que Él es mismo Dios. Entonces está representando los ojos aquí, que son como de fuego. Está representando el conocimiento perfecto y un discernimiento infalible. Quiere decir que nada se puede escapar al conocimiento de Él. Nada puede escapar al conocimiento de Él. Pues el conocimiento de Él es infalible. No hay algo ni hay nada que escape de los ojos de nuestro Señor, de su conocimiento. Entonces nada escapa de su vista. O sea, no hay lugar donde podamos escondernos de su presencia. Lo mismo le son las tinieblas como el día. Las densas tinieblas para el Señor son como el mediodía, o sea, para Él no hay oscuridad. Entonces, eso es lo que está diciendo con ojos como de llama. Está hablando de la sabiduría, del conocimiento, que nada puede escapar del conocimiento de Él. Así que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto y poner nuestros pies sobre la tierra y decirle: Señor, si nada escapa de tus ojos, entonces yo, ¿cómo es que me escondí? Entonces ahí usted se va a dar cuenta que usted nunca se pudo esconder de los ojos de su Dios. Amén. El versículo 15, sus pies, ¿cómo eran sus pies? Dice la Biblia que sus pies eran semejantes al bronce, Ajá. Entonces, ¿qué simboliza esto? Esto simboliza juicio. Los pies de bronce simbolizan juicio, o sea que Él está listo para juzgar. Simbolizan juicio. La idea aquí es que Jesús está presente para juzgar a las 7 iglesias, aprobando lo bueno y condenando lo malo. ¿Sí? Entonces, esa es la apariencia que hay aquí, de que el Señor está listo para juzgar a las 7 iglesias, condenando lo malo y pues aprobando lo que sea bueno. No nos olvidemos que estamos en las cosas que son. Si usted ve el esquema, estamos en las cosas que son. ¿Por qué? Porque esto está refiriéndose exclusivamente a la iglesia. Ajá. Entonces, hasta el capítulo 3 son las cosas que son. Entonces todavía estamos en las cosas que son, en las cosas que tienen que ver con la iglesia. Seguimos. El verso 15 parece que estamos, ¿no? Sí. Su voz como estruendo. Su voz como estruendo. Ajá. Su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, es algo que hace bulla, ¿no? Algo que viene como quebrantando y que viene dando temor. Como cuando alguien está, por ejemplo, en un río y escucha una creciente, ¿no? Y cuando viene una creciente, la creciente no viene despacio. La creciente viene haciendo una bulla, ¿no es cierto? Y va haciendo una bulla porque va arrasando con todo lo que va encontrando a su paso. Entonces, eso es lo que dice. Su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí la idea parece ser, o la idea en este caso es, de poder y majestad. Su voz como estruendo de muchas aguas, aquí lo que está diciendo es que es de poder y de majestad. De poder y de majestad. O sea que Él tiene esa autoridad, ese poder de hacer lo que Él quiera hacer. Y nadie le puede decir que no, pues. Bien, el verso 16. Tenía en su diestra siete estrellas. El Señor tenía en su diestra 7 estrellas. Cuando la Biblia habla diestra, no está hablando de su mano derecha, está hablando que en su poder habían 7 estrellas. 7 estrellas en su poder, o sea que Él era dueño de esas 7 estrellas y que estaban en el poder de Él. Entonces tenía 7 estrellas. Las estrellas, aquí pues las estrellas se van a identificar, se identifican las 7 estrellas
La vemos en el capítulo 20, cómo están descifradas. ¿Qué son las 20 estrellas? Miren lo que dice en el versículo 20. Vean lo que dice en el versículo 20. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Amén. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ajá, ok. Entonces, las 7 estrellas son los ángeles. ¿De quiénes? De las 7 iglesias. Ajá. Quiere decir que hay un ángel para cada iglesia, ¿no es cierto? En otras palabras, es como que hay un pastor en cada iglesia, porque aquí también pues al ángel se le atribuye ese nombre al que está pastoreando la iglesia. Seguimos. Bien, entonces en el versículo 20 vemos que las 7 estrellas son, ¿qué? Eran los 7 ángeles, ¿no es cierto? 7 ángeles. Seguimos en el verso 16. De su boca salía una espada aguda. De su boca salía una espada aguda. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso está en el verso 16. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo referencia aquí? La espada es, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, aquí la espada es la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Hebreos 4:12. El tiempo se nos va rapidito, ya vamos a terminar y no vimos. 4:12. Sí, 4:12 del libro de Hebreos. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ajá. Entonces aquí la palabra de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Aquí se está representando es a la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos. Entonces seguimos rápidamente porque el tiempo se nos está yendo de una forma muy rápida. Aquí se refiere a los veredictos penetrantes, exactos, que en este caso van a conservar o que van a juzgar al pueblo de las 7 iglesias. El mismo verso 16. Su rostro era como el sol. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así también se presentaba el Señor Jesús. Su rostro era como el sol cuando resplandece en el furor de su fuerza. La idea expresada aquí es una idea de gloria, ¿sí? Entonces, aquí lo que está refiriéndose es a una idea de gloria. Cristo tiene un resplandor deslumbrante, o Él es un poder deslumbrador. Entonces, eso es lo que se está pues refiriendo en cuanto a su rostro como el sol. Entonces, está hablando es de gloria, ¿no? De gloria, de la gloria que Él tiene, de ese poder que Él tiene. Bien, entonces, al combinar todos estos pensamientos, vemos a Cristo en toda su majestad y en toda su gloria. ¿Listo para qué? Listo para juzgar a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, al nosotros conjugar todo esto que hemos visto, estamos viendo a Jesús en todo su poder y en toda su gloria, listos para comenzar el juicio ante las 7 iglesias, o para juzgar en este caso a las 7 iglesias, y para decirle qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas que ellos en este caso tienen. Más tarde, pues entonces Él juzgará a sus enemigos. Pero hay que recordar que el juicio, dice la Biblia, comienza por la casa. Entonces, Él está listo ya para en este caso, para juzgar a las 7 iglesias. Y más tarde, cuando ya juzgue a las 7 iglesias, entonces también vendrá el juicio a las naciones, o vendrá el juicio pues a las otras personas. Pero hay que recordar que la Biblia dice que el juicio de Dios comienza primero por la casa. Así que por eso es que el Señor está listo para juzgar a las 7 iglesias. ¿Qué nos dice la Biblia? En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, 17. Amén. 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios,
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Exactamente. Entonces aquí lo que encontramos es que el Señor ya está listo para juzgar, ¿no es cierto? Después vendrá el juicio para los otros, pero aquí ya el Señor se presenta en toda su majestad, en toda su gloria, listo ya para juzgar a las 7 iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que primero el juicio comienza por los de casa. Amén. Seguimos con el versículo 17 y 18. Esta visión de la gloria de Cristo rindió a Juan. O sea, es como que a Juan lo llevó a un estado allí como que él se estaba muriendo, como que dijo, y ahora me voy a morir porque vi la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice la Biblia que el que veía pues al Señor moría. Entonces cuando él vio eso, entonces él pensó que también iba a pasar eso. Entonces él se dobló y estaba ahí preocupado, y el Señor lo tocó y le dijo a Juan, Juan, levántate porque tú tienes que llevar esto a cabo, tienes que tú escribir esta carta y mandarla a las iglesias, así que no te puedes morir, lo que tú has visto es mi gloria. Pero déjeme decirle que en el Antiguo Testamento, desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario y resucitó, todos podemos ver la gloria de Dios y no vamos a morir. ¿Por qué? Porque Él nos dio acceso a la presencia misma de Él. Amén. Entonces bien, seguimos. En el Antiguo Testamento la gente entendía que si miraban a Dios cara a cara morirían. Pero ahora que Cristo ha muerto, nosotros, los cristianos, podemos ver la gloria de Dios y aún vivir. El título, el primero y el último que vimos en el versículo 17, es un título que en este caso estaba puesto a Jehová. En el libro de Isaías capítulo 41, 4 vamos a leer, y el 44, 6. Isaías 41, 4. Isaías 41, 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, ese título que nosotros encontramos aquí en el Antiguo, en este caso, pues ya en el Nuevo Testamento, ese título que está diciendo primero y último, ese título le pertenecía a Jehová, ¿no es cierto? Pero aquí encontramos que ese mismo título le pertenece ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces eso quiere decir que el Antiguo Testamento que llamaba a Jehová y en el Nuevo Testamento que llama a Jesús como el primero y el último, quiere decir que son la misma persona o el mismo Dios en este caso. Amén. ¿Qué dice también Isaías 44, 6? Amén. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces si ve, se está atribuyendo a Jehová ese título de primero y último, y también pues acá a Jesús se le atribuye el mismo título. Entonces eso quiere decir, ¿no es cierto?, que Jesús es el mismo Jehová. Amén. ¿No es cierto? Que Jesús es el mismo Jehová. Entonces Juan fue instruido en escribir las cosas que veía, las que son y las que serán después de estas, lo cual está en el versículo 19. Entonces si llegamos al versículo 20, donde les había dicho que íbamos a llegar, versículo 20, Dios muestra el significado escondido de las 7 iglesias. Dios muestra el significado escondido de las 7 iglesias que ya leímos. Entonces ahí encontramos, ¿no es cierto?, los ángeles. Las 7 iglesias son ángeles o mensajeros de la iglesia, mientras que los candeleros representan a las mismas iglesias. Entonces las estrellas, escuchen bien, son los ángeles o los mensajeros, o en este caso a quien se les atribuye como pastores también, son los ángeles o mensajeros de las iglesias, mientras que los candeleros son las iglesias. Entonces ese es al final la representación o lo que es
en este caso, que estaba un poco escondido al principio, pero que al final ya lo describe, en el capítulo 20 describe ya lo que es, el significado de cada uno de ellos. Bien, entonces, los ángeles aquí significan mensajeros, ¿no es cierto? Los ángeles significan mensajeros. Los candeleros de oro eran portadores de luz. Los candeleros de oro eran portadores de luz. Y así son símbolos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de dar luz en el mundo. Por eso dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, Él dijo, ustedes son los candeleros que siempre deben estar ardiendo, su mecha nunca se debe de apagar. Por eso es que encontramos ¿cómo se llama esto? De las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Por eso es que encontramos la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. ¿Por qué? Porque 5 tenían aceite, mientras que las otras 5 no tenían aceite. Entonces eso quiere decir que aquí representan los candeleros a las iglesias, la cual somos cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que tener en vigencia esa llama ardiendo, siempre renovando el aceite, porque cuando la llama comienza a apagarse es porque el aceite está menguando, y el aceite es la unción del Espíritu Santo de Dios. Así que si usted no tiene aceite, preocúpese en este momento de ir a buscar el aceite a los pies del Maestro y a decirle, Señor, a mí me falta aceite, así que yo quiero aceite y voy a buscar aceite y no me voy a ir hasta que no me des aceite. Haga como hizo Jacob cuando se encontró con el ángel y le dijo, bendíceme, y el ángel le dijo, no te voy a bendecir, y él dijo, pues no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y cuando él ya estaba para amanecer, el ángel le dijo, oye muchacho, suéltame, pero él le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Entonces usted tiene que agarrarse, porque la cosa es seria. Puede que su aceite esté menguando, puede que su lámpara no tenga suficiente aceite y que su llama no esté dando la suficiente luz que necesita alguien que está viviendo a su lado. Aleluya. Así que, queridos hermanos, hemos llegado hasta este punto, el primer capítulo y el versículo 20, y no hemos ni llegado a la mitad de la segunda lección. Entonces nos quedamos hasta allí porque ya son las 5 de la tarde. Vamos a continuar un poquito hasta las 6, ¿no? Vamos a continuar un poquito solamente para dar pues lo que corresponde todavía pues a la siguiente parte que toca, ¿no? Bien, en el capítulo 2, versículo 3. Las cartas a las 7 iglesias. Aquí encontramos las cartas a las 7 iglesias. En estos dos capítulos, en el capítulo 2 y capítulo 3, encontramos las cartas a las 7 iglesias. Entonces usted puede ubicar allí en el capítulo 2 las 7 iglesias que llegan hasta el capítulo 3, y ahí terminamos con las cosas que son. Y entramos a las cosas que han de ser después de estas. Bien, seguimos. Entonces, en estos dos capítulos encontramos las cartas a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces las vamos a dividir en 3 partes, o las vamos a dividir en 3 secciones para poderlas nosotros explicar de un poco más mejor, ¿no? Lo primero describen las condiciones real que existe en las 7 iglesias. Entonces lo primero es que describen la condición real, escúcheme bien, describen la condición real de las 7 iglesias que existen en ese lugar. En otras palabras, es la misma representación de las iglesias en la época en la cual nosotros nos encontramos ahora. Lo segundo es, dan la descripción de las diferentes iglesias o de la forma de vida de los cristianos en la tierra durante cualquier tiempo, durante la historia mismo de las iglesias que hoy están en esta tierra. O sea, es la misma descripción, porque así están las iglesias en este tiempo. Entonces, en respecto a las siete cartas que son semejantes,
a las 7 parábolas del libro de Mateo. Entonces, las 7 iglesias son semejantes a las 7 parábolas del libro de Mateo. Podemos leer en el libro de Mateo para ver qué nos dice. Ahí encontramos 7 parábolas. Entonces, las 7 cartas son semejantes a estas 7 parábolas que el maestro las dio en el libro de Mateo capítulo 3. Seguimos. Finalmente, las cartas contienen un panorama cronológico de la historia de la iglesia. Cada iglesia representa un periodo distinto, la tendencia general de las condiciones hacia abajo. Quiere decir que la condición de las iglesias siempre fue hacia abajo, nunca fue casi hacia arriba. Estuvieron bien, pero de allí comenzaron a ir hacia abajo. Más o menos es lo mismo que está ocurriendo con nosotros. Porque imaginémonos las iglesias nuestras, cuando comenzaron, ¿no es cierto? ¿A dónde comienzan? Comienzan arriba. ¿Y hacia dónde comienzan a ir? Hacia abajo. Así usted me diga que no, que las iglesias de hoy no están yendo hacia abajo, yo le digo a usted que las iglesias de hoy están yendo hacia abajo. Si usted me dice que no, yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque antes era diferente la manera de adorar a Dios. Antes era diferente la manera de cantar a Dios. Antes era diferente la manera en que nosotros buscábamos a Dios. Era muy diferente. Por ejemplo, ahora, si usted no tiene un buen equipo de música, en este caso de amplificación, usted no quiere hacer culto. La voz se le apaga, la voz se le termina. Oiga, pero yo me acuerdo cuando recién salí al ministerio. Escúcheme, cuando yo recién salí al ministerio, me acuerdo a la maná. Hacíamos culto martes, jueves, sábado y domingo, y no teníamos ni un creyente. No teníamos ni un creyente. Donde nosotros arrendábamos, al lado había una peluquería, había un salón, había bulla. Cuando nosotros íbamos a hacer culto, había una bulla, y yo tenía que hacer más bulla de la bulla que había allí, y sin parlante, y la gente me escuchaba, y cuando yo estaba hablando, la gente se asomaba a ver quién era el que estaba gritando adentro de ese cuarto. Cuarto vacío, había unas bancas que no habían sido ni nuestras. Oiga, un cuarto vacío, pero ahí había alguien que estaba gritando más fuerte que los parlantes que habían en los lugares, en los centros comerciales. Pero ahora, oiga, ahora no tenemos fuerza para gritar. Si no hay un micrófono, no gritamos. Nos hace falta la voz, se nos apaga la voz. Entonces, ¿estamos en decadencia o no? Estamos en decadencia. O sea, hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Porque si usted va, por ejemplo, a un culto y se va la luz, se acabó todo. Se acabó todo. O sea, ahí quedamos y se paró todo porque no hay bulla. Pero no, pues si estuviéramos como al principio, con bulla o sin bulla, sin luz o sin luz, la gente recibiría el Espíritu Santo. Entonces, esa es la tendencia. Que estamos arriba, pero la tendencia de la iglesia es ir hacia abajo. Ojalá que cuando venga el Señor no nos encuentre tan abajo y nos encuentre por lo menos en un lugar medio donde nosotros podamos ser dignos de ir al reino de los cielos. Así que hay que preocuparse, mi hermano, preocúpese porque de pronto usted mismo puede estar ya de picada hacia abajo. Entonces, si usted está de picada, manténgase allí y no caiga más, sino que de allí manténgase y más bien comience pues a escalar hacia arriba. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí porque ahora sí el tiempo se nos ha ido. Entonces, muchísimas gracias, queridos hermanos, nos vemos el día de mañana. El estudio está interesante, el estudio está muy interesante. Pude resumir los capítulos y solamente tenemos 12 capítulos, pero sin embargo, mire, no hemos llegado ni a la mitad del segundo capítulo. Entonces, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Con ustedes, mi amada esposa. Amén. Hermosa la palabra del Señor. Animándoles también a sumarse mañana. Si usted quiere seguir con este estudio de Apocalipsis, no se pierda el día de mañana, porque cuando usted se pierde una partecita, es como que se ha perdido muchísimo y perdió el hilo. En todo caso, queremos agradecer la presencia de los hermanos Jackson Correa, Pedro Cepeda, Mayra Capa, Flor Barreto, Noemí Guacón, Lucita Montero, Félix Armijos, Anita Juela, Karina Jaramillo, Adonis Ángel, Marianita Mera, mi mamá también está aprendiendo, ¿ven? Ángela García, Morelia Álvarez, Joe Tejada, Pastor Joe Tejada, Maribel Quesada, Pastor Ernesto Guerra,
hermana Carmen Jiménez, Miriam Calderón, Carmen Cáceres, Emi Chase, hermano también Luis Loja, lo vi conectado, Maribel Quesada, amén. Y bueno, Ángela García, si se me escapa alguien por allí, discúlpeme. Bendiciones para cada uno de ustedes, no se pierdan mañana, 4:45, mi esposo ya está aquí sentadito, él es muy puntual, entonces ya lo han de conocer. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes, queridos hermanos, nos vemos el día de mañana, 4:45. Amén. Quiero decirles que cada vez se va poniendo más interesante el estudio. Estamos como todavía en los primeros capítulos, pero de allí para allá van habiendo cosas más y más interesantes, porque hay algunas cosas que son interesantes mismo en la Biblia y a veces no las tenemos muy en cuenta y no las comprendemos. Entonces son cosas muy interesantes. Si usted se pierde algo el día de mañana, va a perder muchísimo. Así que no se pierda el día de mañana. Continuamos. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Bendiciones, hermano.